Allá. ¿Falta gente aún? Extraer. Creo que eran los que estaban ahorita presentes, que creo que faltan algunos. Son hasta el 18 y hay 2, 4, 6, 8 personas. Si tienen el grupo de WhatsApp de ustedes, díganle a los compañeros de la sección 3, pues que ingresaron el día de hoy, que por favor ingresen al SG1. Ahí ya están ingresando. Vamos un momentico. Listo, empecemos entonces, chicos. Somos ahorita 11 personas, creo que eran los que habían ahorita, creo que habían solo 10 personas. Yo estoy dando la presentación, se la voy a compartir al terminar. Entonces vamos a empezar hablando algo sobre lo que es el sistema óseo. El objetivo de esta práctica es que ustedes conozcan parte de los componentes que hacen parte de este tejido óseo. Como ustedes han visto en teoría, el sistema óseo es un sistema rígido de manera externa, pero que de manera interna pues puede ser en algunas secciones rígido, pero en otras secciones un poco más suave. También nosotros relacionar cuál es la importancia de este sistema óseo con otros sistemas corporales, o sea, con otros órganos, cuál es la función del sistema óseo. Vamos a ver cómo el sistema óseo pues es fundamental para el sostenimiento, para hacer el origen de los músculos, para iniciar los movimientos. Identificar las diferencias entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Si han visto embriología, no sé, ya vieron embriología, chicos, que no sé si ustedes ya vieron embriología. ¿Ustedes vieron embriología? Contésteme a alguien, porfa. Señor profe. Y entonces ustedes vieron cómo se forman unos apéndices embrionarios, ¿sí? Que luego van a ser los brazos. Precisamente por eso vamos a ver que hay un esqueleto que se llama apendicular. Vamos a ver que los huesos se clasifican de ciertas maneras, según la forma, ¿sí? Según algunas localizaciones, si están articulando, si no lo están. Clasificar las articulaciones y reconocer sus componentes. Vamos a ver que hay algunas articulaciones que son planas, otras esferoideas. Y ver qué tipo de movimiento hacen algunos segmentos óseos. Algunos son más limitados a la hora de hacer sus movimientos, ¿sí? En relación a lo que pueden hacer otros. Entonces hablemos del hueso. El hueso, pues, en este caso tenemos un hueso que es de tipo largo, ¿sí? Es el que es más característico a la hora de estudiar. ¿Por qué es el más característico? Porque es el que nos permite identificar los componentes principales de los cuales está conformado un hueso. Lo primero es que tiene una parte más distal. ¿Ven mi cursor todos? ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven el cursor? Señor. Si no, yo utilizo aquí la pluma. Una parte distal. ¿Sí? Una parte medial. Una parte intermedia. ¿Y qué resulta de todo esto? Esas partes distales son las que conocemos como epífisis. Son importantes porque las epífisis es donde se hace el proceso de articulación. Adicional de la articulación, van a ser también el lugar donde suelen iniciar en muchos casos, el origen de músculos principales. Este, por ejemplo, que tenemos aquí es un fémur, ¿sí? Este que tenemos aquí es un fémur. ¿Sí? Perdón, este no es un fémur, esto es una tibia, qué pena, esto es una tibia. Esto es una tibia. Y además de articular, ¿sí? Define el sentido del crecimiento del hueso.
¿Por qué se define el sentido del crecimiento? Porque la diáfisis sigue creciendo hasta alrededor de los 18 años en los hombres y de los 13 años en las mujeres. ¿Por qué sigue creciendo? Porque tiene un segmento cartilaginoso, que es este, que corresponde a la metáfisis. La metáfisis hasta cierta etapa de la vida es un anillo cartilaginoso, ¿sí? Un anillo que es de cartílago hialino y que a medida que nosotros vamos creciendo se va elongando. ¿Por qué deja de crecer? Porque cuando llegamos a la pubertad, la testosterona, ¿sí? El estradiol, entre otras hormonas de tipo esteroideo, empiezan a calcificarlo. Y es lo que define que nosotros hasta dónde podemos crecer. Las mujeres, como se desarrollan más rápido que los hombres, por eso ellas crecen un poquito menos. En cambio, los hombres, como se desarrollan más tardíamente, pues ellos siguen creciendo de manera a nivel de la estatura hasta los 18 años. Es mentira que dicen algunos que hasta los 26 años, ¿no? Si uno viene a estudios anatómicos, ve que ya después de los 18 años ya eso es milimétrico, o sea, no es considerable, ¿vale? Otra cosa importante es que a nivel de lo que es las epífisis, es donde vamos a encontrar el componente hematológico de los huesos largos. ¿Oyeron? Acuérdense eso. Acuérdense que acá adentro vamos a tener la médula ósea roja. El hueso a este nivel va a ser hueso esponjoso. Va a ser hueso esponjoso. Aquí lo pueden ver en esta imagen. Voy a ampliarla un poquito más. Pueden ver cómo se ve esas cavernitas o esos huecos, ¿sí? En esa parte distal. Mientras que ven un conducto, aquí este es el conducto de la médula ósea, porque la médula ósea se extiende, pero ven cómo el hueso compacto, que perdura más, ¿sí? A nivel de lo que es la región de la diáfisis, aquí se ve, sirve más de sostenimiento y protección. Entonces recuerden, el hueso esponjoso perdura es en la diáfisis, en los huesos largos, mientras que el hueso compacto hay en mayor cantidad ya en la diáfisis. Este conducto que ven acá es porque a ese nivel nosotros encontramos médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es una continuación de la médula ósea roja. Lo que pasa es que ella es rica en grasa. Es un reservorio de grasa de nosotros. Si han comido pollo, han visto que cuando uno parte un hueso de pollo, sale grasa precisamente de los huesos. Por eso uno no debe comer con los caldos, no debe echarles hueso, porque el hueso suelta grasa y uno pensando que el caldo es es más nutritivo y menos grasoso, y si uno le echa huesito, pues más grasoso va a ser que la propia carne. Entonces, la razón es precisamente porque el hueso tiene un reservorio grande de grasa. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahora, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿O va claro el tema? Sigamos entonces. Entonces, aquí podemos ver esa característica que les estaba mencionando. Una zona que está conformada por hueso esponjoso, ¿sí? Que es más cavernosa, y una zona externa que está conformada más por hueso compacto. Recuerden que la zona del hueso compacto es mayor, ¿sí? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel es mayor, chicos? ¿Quién me dice? A nivel de que es más, ¿a qué nivel encontramos más hueso compacto? A ver si recuerdan, se los acabo de decir. La diáfisis. A nivel de la diáfisis, exacto. Recuerden siempre eso. Y eso solo si hablamos de los huesos largos, porque ahorita que vamos los huesos planos son muy diferentes de los huesos largos, ¿vale? Aquí pues tienen la médula ósea, específicamente la médula ósea amarilla. Recuerden que es un reservorio de grasa, ¿sí? Y es un reservorio porque recuerden que la médula ósea roja pues tiene la función de producir células hematológicas y necesitan energía, necesitan formar membranas.
Entonces, aquí los lípidos sirven como fuente de fosfolípidos y como fuente de energía. También vamos a tener que para que entre y salga esa sangre, vamos a tener estas arteritas chiquitas. Se llaman arterias nutricias. Se llaman así porque precisamente nutren al hueso. Aquí pueden ver cómo entran. Se llaman agujeros nutricios por donde entran esas arterias nutricias para ir a irrigar internamente a lo que es este hueso, que es un hueso largo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que hay una capa externa del hueso que se llama el periósteo. Y la capa más interna del hueso se llama el endósteo. Acuérdense de eso. La capa externa del hueso es el periósteo, mientras que la capa más interna es el endósteo, con N, endósteo. Aquí se puede ver, vamos a ver. No, aquí no lo señala muy bien, ¿sí? Entonces, el periósteo es la parte más externa del hueso compacto, mientras que el endósteo es la parte más interna del hueso compacto. Aquí podemos ver cómo se están produciendo los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, ¿sí? Y ustedes han visto que hay una hormona que produce glóbulos rojos. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien conoce quién produce la hormona que estimula los glóbulos rojos? ¿La han escuchado? O les doy una pista. Se produce principalmente en el riñón. ¿Sí la conocen o no? ¿Sí la conocen, chicos, o no? O se las menciono. ¿Ustedes ya vieron de casualidad biociencias o una materia así? Sí, chicos, respóndame. Que no se sienta tan solo en la sala. Dígame, sí, no, profe. No sé, profe. Entonces, la Profe, hormona que... Señora. no es la Señor. eritropoyética, algo así. Sí, exacto. Es la eritropoyetina. Se produce cerca de los glomérulos a nivel de lo que es esto, las nefronas del riñón. ¿Sí? Es la eritropoyetina, que se produce tanto en el riñón como en el hígado. Son dos órganos que lo producen. También el hueso la produce, él mismo tiene la capacidad de producirlo. Cuando ve que hay deficiencia de glóbulos rojos de los glóbulos rojos que entran y salen, él mira qué tanto están pasando y se autoestimula. Pero acuérdense entonces que la eritropoyetina es la que va a estimular los glóbulos rojos. Mientras que esta célula, ¿sí? Son por algo que se llama el factor de crecimiento leucocitario. Uno lo ve así, growth factor, GFL. Entonces, son inductores simplemente. Son inductores que activan las células, los linfocitos, ¿sí? También las células madre, los monocitos, para que empiecen a producirse. Entonces, cuando hay fallas de eso, a nivel de lo que es la médula ósea, pues uno tiene lo que son las famosas leucemias. ¿Sí han escuchado de las leucemias? Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Entonces, las enfermedades de la médula ósea resultan en leucemias, ¿vale? Entonces, la calcificación del hueso también depende de otras hormonas. ¿Han escuchado de la paratormona? Paratormona. La paratormona es una hormona que se encarga de la calcificación del hueso, ¿sí? Y hay otras que son la calcitonina, calcitonina. Y otra, la hormona tiroidea. Esa sí la deben de conocer, ¿sí o no? Entonces, esas hormonas participan en la reconstrucción del hueso. Entonces, han escuchado ustedes de pronto que las personas que son hipotiroideas crecen poquito, ¿no? Y precisamente es porque la tiroides, cuando hay disminución, los procesos de construcción ósea son pobres. Y han escuchado del hipertiroidismo. Y ven que son la gente que son grandes, gigantes, ¿no? Por eso los jugadores de baloncesto tienen que estarle midiendo regularmente la tiroides para ver que no esté alterándosele mucho, ¿sí?
porque precisamente el crecimiento puede a veces ser demasiado exagerado. Creo que la persona que más medía en el mundo medía 2,40 metros, ¿sí? Y ese aumento puede influir a nivel cardíaco. Entonces todo se relaciona. Sigamos acá. Entonces tenemos que los huesos tienen diferentes formas. Huesos largos como el que estábamos viendo. En este caso este sí es un húmero. El que estábamos viendo ahorita era una tibia. Huesos largos. Huesos planos como este. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama este? ¿Alguien lo conoce? Escápula. La escápula, exacto. Huesos planos. Huesos cúbicos como este. O cuadrados, les dicen cúbicos o cuadrados. ¿Sí? Estos son los que nosotros encontramos a nivel de lo que es el pie y la mano, ¿sí? Los tarsos y los carpos son un ejemplo de huesos cúbicos. No ojo que los metatarsos y los metacarpos no son cúbicos, ellos son largos. Acuérdense que solo son cúbicos los tarsos y los carpos. Irregulares. ¿Por qué le parece que este es irregular? ¿O han escuchado el término de hueso irregular? Esta es una vértebra. ¿Por qué es irregular? ¿Alguien sabe por qué es irregular? Aquí lo tenemos. Entonces, les digo por qué es irregular. Porque él suele ser una conjugación de varios tipos de huesos. Si ustedes ven aquí tiene una parte cúbica. ¿Sí? Hacia atrás la espina es un hueso plano. Y hacia los lados es un hueso largo. Entonces, como su forma no es bien definida, lo categorizan como un hueso irregular. Esa es la razón. ¿Sí entienden el por qué? ¿Sí? Es precisamente porque presenta múltiples formas de la clasificación de los huesos. ¿Sí? Existen huesos que están flotando, como este. La rótula o patela. Son huesos que, como tal, no están articulando con otro segmento óseo, se encuentran flotando. Su rodilla, si ustedes la sienten y la mueven, la pueden desplazar de lado y lado, pero no lo hagan muy duro porque se les puede salir. ¿Sí? Pero entonces, estos huesos que están flotando suelen llamarse sesamoideos. ¿Listo? Hay huesos de tipo bisagra. De bisagra, sí, es como esta estructura, el manubrio del esternón. Es un hueso plano, se clasifica como plano, pero también de tipo bisagra, porque el esternón tiene movimiento aquí en la mitad. Pero es un hueso plano. Entonces, otra cosa importante, estudiantes, sucede que los huesos más ricos en médula ósea no son los huesos largos, son los huesos planos. Son los más ricos en médula ósea roja, ¿oyeron? Médula ósea roja. Cuando digo la médula ósea roja, perdón, cuando digo la médula ósea roja, infiero que es aquella que es hematológica, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez han visto que alguno de sus familiares le hagan una biopsia de médula ósea o no? ¿Alguno ha tenido esa situación o no? ¿No? Entonces, la médula, cuando se hace la biopsia se hace de esta región. Ustedes tienen aquí la pelvis, esto es la cresta ilíaca, y se toma un fragmento de este hueso plano que es la cresta ilíaca, ¿sí? Y se analiza y se estudia. Pero entonces recuerden que se toma precisamente porque como es un hueso plano, es mejor para estudiar la médula ósea roja. En algún momento van a tener que hacerlo, cuando roten por hematología. ¿Sí? Ahora, nuestros huesos tienen la capacidad de sostenimiento del cuerpo, mantener la posición bípeda, ¿sí? Generar, ¿sí?, movimiento. Y se debe a que existe un esqueleto axial que recorre todo el axis del cuerpo. Esto es el axis o eje, la línea medial del cuerpo. Entonces, ¿quién dice que pertenece a ese componente? Entonces uno dice la columna vertebral,
el cráneo, ¿sí? Y las costillas. Eso es el esqueleto axial. Mientras que el esqueleto apendicular corresponde a aquellos segmentos que generan movilidad a nivel distal de nosotros. Entonces, lo que es la región deltoescapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Y de igual forma, en la parte inferior, la cintura escapular, perdón, la cintura pélvica, discúlpeme, la cintura pélvica, el húmero, perdón, el fémur, el fémur, aquí la tibia, lateral la fíbula o peroneo y abajo pues el pie. Entonces acuérdense que el esqueleto axial es el que me genera el sostenimiento, mantiene la postura, mientras que el esqueleto apendicular, ¿sí?, es el que me va a generar el movimiento, la marcha, hacer cosas finas, etcétera. Son dos estructuras totalmente diferentes. Entonces vamos a tener que los huesos tienen ciertas características especiales. Si alguien conoce qué son estos dibujitos y por qué se ve azul y rojo, ¿alguien lo conoce? ¿Sabe por qué se ve azul y rojo? ¿Quién me puede responder? Yo, chicos, ¿quién me puede responder? ¿Alguien sabe o no? De las partes rojas es de donde está sujeto el músculo y los azules los ligamentos o algo así. Casi. La parte roja, recuerden que cuando tengan una estructura ósea y le señalen algo en rojo, le están preguntando el origen de un músculo. ¿Vale? Mientras que cuando les estén preguntando en azul, les están preguntando la inserción del músculo que llega ahí. Entonces van a tener ustedes que revisar ese tipo de estructuras cuando se les estén dando. Nosotros les mencionamos algunas de las que conocemos, ¿sí? Pues yo pues en esta parte pues conozco la mayoría de orígenes e inserciones. Pero entonces recuerden, lo rojo es un origen, lo azul es una inserción. Y lo rojo también representa dónde se está generando la fuerza de un músculo. De manera funcional, ¿no? Origen e inserción es la relación, por ejemplo, a nivel de lo que sería la parte anatómica, estructural. Pero si nosotros habláramos de funcionalidad, la fuerza se aplica donde está el origen, mientras que lo que es el apoyo, donde está la inserción, algo parecido a lo que ahorita me decías. Entonces aquí están los vientres de los músculos, mientras que aquí suelen estar los tendones. ¿Por qué suelen estar? Algunos músculos no son muy fibrosos y uno ve fibras musculares que llegan hasta las inserciones. Entonces a uno, como le parece no ver un tendón, piensa que eso es un origen y no es por eso. El origen tiene que ver es porque la fuerza genera movimiento de este segmento y lo acerca. Entonces el movimiento sería esto, ¿sí? Tratar de acercarlo. Por eso les muestro este músculo precisamente ahí, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí van bien ahí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Dudas o preguntas acá? ¿No? No, señora. Listo. Entonces, sigamos viendo acá. Estas inserciones son de varios músculos que nosotros veremos luego. No recuerdo cuándo, creo que en 2 semanas, me parece que miembro superior, algo así. No recuerdo. Cuando veamos miembro superior la vemos más detalladamente. Por ahora entiendan esta relación, ¿sí? Porque aquí a mí lo que más me gusta explicar es, por ejemplo, el origen del músculo que está acá y la inserción que es esta y esta. Entonces, este músculo que se origina acá tiene 2 vientres, por ejemplo, el otro está por allá. Se origina la fuerza acá. Ese es el bíceps braquial, que es el que más conocen ustedes. Ese que ven acá, mírenlo. Ahí ven el origen, ¿sí? Y la inserción que les estoy mostrando.
Entonces, él se mueve para atraer el segmento más distal, que es este, frente al segmento más proximal, que es este. Pero vamos a ver que cuando veamos la parte muscular, hay músculos que mueven un segmento que es el hombro, por ejemplo, y que mueven un segundo segmento que es el codo. Entonces vamos a ver que hay algunos músculos extrínsecos. Entonces, en relación a las estructuras óseas, mueven una articulación y mueven dos articulaciones. Pero hay algunos que son intrínsecos, como el que está acá, que solo mueve una articulación y mueve aquí rotando medialmente al húmero, ¿sí? Lo acerca. Entonces, esos son intrínsecos, solo mueven un segmento, mientras que los extrínsecos mueven dos segmentos óseos, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo se conforma de manera estructural esos músculos a nivel de lo que son el sistema óseo. Y no solo músculos, también ligamentos como este que sirven de sostén. Hay ligamentos que están funcionando solo de sostén. ¿Cuál es la diferencia entre un ligamento y un tendón? Los ligamentos, ¿sí?, se encuentran generando sostén y no son orígenes musculares. En cambio, los tendones sí tienen un origen muscular. Entonces, como el de acá, esto es un tendón. Se llama tendón bicipital. Este también es un tendón, ¿sí? De la cabeza larga del bíceps. Tendón de la cabeza corta, etcétera. Pero el que tenemos aquí arribita no es un tendón, ¿oyeron? Es un ligamento. Se llama ligamento acromio o coracoacromial. Realmente es coracoacromial. Pero entonces, aquí está haciendo que se mantenga estable esta zona para generar sostén, ¿sí? Para que diferencien qué es un tendón y qué es un ligamento. Un ligamento se une entre segmentos óseos, mientras que los tendones son donde se va a insertar, lo que me decía por allá el compañero, que es donde el tendón, ¿sí? Allí es donde se va a insertar el músculo. Digamos acá. Aquí tenemos otro ejemplo de un gran músculo. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce qué músculo es este? Su forma dice cómo se llama, ¿no? ¿Qué forma geométrica es eso? ¿Alguien sabe? Trapecio. El trapecio, exacto. Entonces, el trapecio tiene una característica muy especial, por ejemplo, y es que tiene múltiples orígenes. Tiene un origen a nivel de la escápula, aquí lo están viendo. Aquí lo tienen, un origen detrás de la escápula, a nivel de la espina de la escápula. Tiene otro origen a nivel de lo que es esta estructura acá, ¿sí? El acromión. Y tiene otro origen a nivel de la clavícula, ¿sí? Entonces, al tener múltiples orígenes, aquí no se ve muy bien, es chiquitica. Al tener múltiples orígenes, uno tiene que conocer precisamente todos los orígenes que lo están conformando. No solo tiene orígenes acá, ¿sí? Va a tener otros orígenes en otras regiones también. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Perdón, me estaba equivocando, chicos, me disculpan. Tiene múltiples inserciones, ¿oyeron? Tienen múltiples inserciones. El que les estaba señalando aquí es el del deltoides. El azul que ustedes ven aquí, el azulito, es realmente la inserción del trapecio. El origen de él es la base de la nuca, el ligamento nucal que está acá, las apófisis espinosas desde T1 hasta T12, ¿sí? Entonces, qué pena, me disculpo con ustedes, pero aquí la inserción es lo que estamos viendo en azul y el rojito es realmente el origen del deltoides. Eso lo veremos a medida que vamos avanzando. Entonces, ¿qué tanto han visto de huesos? Para que los repasemos. ¿Cuántas costillas tenemos nosotros? ¿Quién sabe? ¿Cuántas costillas tenemos? 12. 12. Y esas 12, ¿cuántas son las que nosotros llamamos verdaderas? ¿Alguien sabe?
¿Y saben por qué se llaman verdaderas o la razón o no? O ni idea. Nosotros tenemos 12 costillas, eso es cierto. Pero ¿qué sucede? Solo las primeras 4 tienen un cartílago propio. Aquí se las voy a mostrar. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Si ustedes ven, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, perdón, hasta la quinta, tienen cartílago propio. Ya desde la sexta empiezan a compartirlo, ¿sí? Y lo comparten hasta la décima. La 11 y la 12 se encuentran flotando. Entonces, la razón por la cual están flotando esas costillas es funcional también, porque nosotros tenemos un musculito que ahí está a ese nivel que se llama el diafragma. De pronto la han escuchado alguna vez, que uno inspira por el músculo diafragma. Y esa forma, al no tener cartílago hacia adelante, permite que el diafragma genere el movimiento inspiratorio. Además, le da sostén. Por eso, estéticamente, no es bueno quitarse las costillas flotantes. Uno debe tenerlas. Bueno, las mujeres, bueno, hay hombres que también se las quitan, siendo sinceros. También hay hombres que las quitan, ¿sí? Pero uno debe tener con lo que uno vino al mundo, ¿sí? Uno no tiene por qué quitárselo. En cuanto a las vértebras, vamos a ver si tengo por aquí alguna columna vertebral. No me fijé si me habían pasado con columna vertebral. No, aquí no hay. Para que hablemos algo de columna vertebral. La columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 coccigias. Para que conozcan de una vez qué tantas vértebras nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos entre 32 a 33 vértebras, ¿sí? Si ustedes suman, mire, 7 y 12, 19, más 10, 29, 32 si solo tenemos 3 coccigias y 33 si tenemos 4. Eso depende de las personas, ¿sí? Estas se calcifican. Cuando nosotros nacemos, estas se han unido, forman una de lo que llaman las curvaturas primordiales. Uno ve que la columna vertebral tiene la siguiente forma. Chan, chan, chan y chan. Aquí cervical y acá coccigio. Aquí lumbar y torácico. Entonces, uno tiene ciertas curvaturas que se desarrollan inicialmente. La torácica y la sacrococcigia se desarrollan inicialmente antes del nacimiento. Se llaman curvaturas primordiales. Mientras que las que van cambiando con el crecimiento son la cervical y la lumbar. Nosotros cambiamos la curvatura a medida que crecemos. Inicialmente la lumbar y la cervical son elongadas, son planas y luego van generando curvas. ¿Qué otros huesos tenemos? A ver qué más así. A nivel de la cintura pélvica, pues tenemos 3 huesos, perdón. Tenemos lo que es el ilion, que es el que sobresale acá. El ilion. Tenemos hacia adelante el pubis. De pronto han escuchado que uno le dicen aquí está el pubis, el monte del pubis en las mujeres, ¿sí? O el monte de Venus, le llaman en las mujeres, ¿sí? Mientras que un poquito hacia atrás, que no se ve muy bien, el isquion. Entonces, la cintura pélvica está formada por el ilion, el pubis y el isquion. Y la articulación que vemos a este nivel la llaman articulación coxofemoral. Y uno dice, ¿por qué coxofemoral? ¿Sí? Porque es simplemente por la posición en relación al hueso coccigio. Uno lo tiene aquí y es la línea coccigia. No es que esté articulando con él, es simplemente por la línea coccigia. Y uno la ve que se llama coxofemoral y uno no entiende el por qué, ¿sí? O lo llama simplemente articulación de la cadera, donde normalmente muchos nos accidentamos y tenemos displasias de cadera. Aquí podemos ver lo que nos está señalando el radio y la ulna, pero no nos lo muestra muy bien.
¿Dudas hasta acá, chicos? Cuéntenme, vayan diciéndome dudas para... ¿Quién tiene dudas? Dígame. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Profe, yo Señor. tenía entendido que la parte de la pelvis, los huesos de la pelvis, se llamaban cada uno coaxial, o sea, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Pero es isquiáticos? ¿Algo así? No solo coaxial. Pues la verdad nunca hemos usado ese nombre en anatomía tampoco. Sí, simplemente lo llamamos ilion, el de acá arribita. Sí. Bueno, se extiende hasta acá abajo. Pubis, el de acá adelante. Y isquion, el de acá atrás. Sí, que no se ve muy bien. Y así lo llamamos, no más. No hay otro nombre que le demos en anatomía. ¿Sí? No sé, tal vez los músculos isquiotibiales, tal vez. ¿Serás que hablas de esos? ¿Sí? ¿No será eso? Es coxal, ¿verdad? El hueso coxal, como te dije, es este huesecillo que está aquí atrás. ¿Sí? El coxis. Es el huesecillo pues que no se ve muy bien acá, muestra y lo amplio. Y eso es lo que se conoce como hueso coxal. Lo que es el remanente de la cola que nosotros teníamos de manera primitiva. ¿Sí? Que es donde uno se pega cuando se cae sentado, ¿sí? Ese es el hueso coxal. Se llaman hueso coxal a pesar de que son 3 o 4 vértebras porque se calcifica. ¿En quién no se calcifica? En las mujeres. Porque sirve el hueso coxal para que se vaya para atrás durante el proceso de parto. ¿Sí? La oxitocina no solo dilata el canal de parto, también hace una reducción de la producción de testosterona que lo tiende a calcificar y evita la calcificación. Entonces, que tal vez es lo que tú conoces como coxal, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? Profe, ¿Señora? profe, qué pena. Sí, ¿Me escucha? sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que pues yo también tenía entendido que pues el hueso en sí se llama coxal, solo que tiene pues las tres divisiones que son el ilion, el isquion y el pubis. No sé si esté mal, pero pues el No, semestre pues, pasado si lo vieron así. no lo explicaron de esa manera. Pues como te digo, yo lo conozco todo como cintura pélvica. O sea, todo, yo lo conozco como cintura pélvica. ¿Sí? Y pues nunca he usado el término coxal, la verdad. Pero si es así, se lo dijeron, pues es correcto, ¿sí? Yo como te digo, yo uso el término pues que usan las anatomías actuales, pero debe ser que ese término también se usa en algunos otros tipos de texto. ¿Sí? ¿Listo? Hablemos sobre los huesos que están a nivel de... ¿Qué hora nos vamos? No, vamos bien de tiempo. Aquí estamos con el húmero, lo conocen ya. Aquí la clavícula. Pues, para ustedes, la clavícula, ¿qué tipo de hueso creen que es? ¿Un hueso plano, un hueso irregular, un hueso largo? Tienen que ir conociendo todo eso y empezar a clasificarlos. Entonces, la clavícula, ¿qué? ¿Señor? ¿Es un hueso plano? No. ¿No? La escápula, un largo, es un hueso largo. Cuando tú ves la clavícula, tiene forma de S. Y tiene diáfisis y tiene epífisis. La diáfisis estaría acá, ¿sí? Y la epífisis de este estaría acá. Aquí está cortado, ¿no? Aquí falta un pedazo, pero es un hueso largo. Por eso tienen que ir conociendo cada hueso e ir mirando qué tipo de hueso es. Entonces tenemos, ya el húmero lo conocen, hueso largo. Y luego tenemos estos dos. Esto sí me gustaría que lo conozcan. Esta es la cara lateral y esta es la cara medial del cuerpo. Hacia la cara medial nosotros tenemos la ulna. No se les olvide eso. Y hacia la cara lateral, en posición de cúbito supino, ¿ya les enseñaron qué era la posición de cúbito supino? Sí, chicos. No, señor. Entonces, abran sus palmas, colóquenlas al frente suyo y eso es la posición de cúbito supino, en la cual su pulgar está hacia afuera, ¿sí? Y su palma abierta. Aquí no hay un dibujo, no. Esta, miren, ven la posición del cadáver acá, bueno, de la muestra. Esa es la posición de cúbito supino.
es acostado, normalmente uno lo tiene acostado, o sea, esto es un mesón, imagínense que acá hay un mesón, él está acostado y uno sabe qué es superior y qué es inferior, entonces lo que vemos hacia la cara es rostral o superior y lo que no podemos ver es inferior o dorsal, ¿sí? Entonces, es para que conozcan que la posición anatómica es en decúbito supino, o sea, abierta la palma de la mano. Y luego de que está abierta, uno puede saber, uno conoce qué es el radio y qué es la ulna. Entonces recuerden, el radio está hacia afuera. Acuérdense que el radio conecta con la antena de la mano, que es el pulgar. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, recuerden, el radio, que es el que está hacia afuera, conecta con la antena de la mano, que es el pulgar. Mientras que la ulna es la base de la mano. ¿Sí? Ulna hacia adentro, radio hacia afuera. Y así van conociendo los huesos. Y también recuerden que a nivel de la articulación del codo no articula como tal el radio. El que articula la articulación del codo es la ulna. Y a este tipo de articulación pues recibe varios nombres. Yo la conozco como encilla de montar o troclear. Pronto el profesor Adrián les enseñe los otros nombres. Siempre apréndanse todos los nombres que reciben, porque troclear también puede significar que es esto, es sinovial esto, elipsoidea o así. Yo la conozco como troclear, ¿vale? ¿Por qué la conozco como troclear? Porque precisamente la estructura que hay acá se llama epitróclea y se la dieron en relación a la articulación que había, ¿sí? Entonces es una articulación de tipo troclear, sencilla de montar. Mientras que aquí, lo que es el radio, articula, pero flotando. Y se le considera más una articulación de tipo plano. Entonces uno no menciona mucho la articulación a este nivel en relación al radio, sino solo la ulna y el húmero, ¿vale? Igual esto es una introducción para que vayan aclimatándose, esto lo veremos. Por ejemplo, la articulación del hombro, miren esta forma. ¿A qué se les parece? ¿A qué figura geométrica? Una esfera, ¿cierto? Entonces a esta articulación se le llama esferoidea. Y es esferoidea porque se mueve en todos los planos. En cambio la que vimos ahorita, acá, se mueve solo en un plano subiendo y en un plano bajando. Para hacer movimientos de flexión y extensión. ¿Sí? Y ya les explico entonces qué es la flexión. La flexión es cuando yo acerco un segmento con otro. Como cuando ustedes ejercitan el bíceps. Van a ejercitar este músculo y ustedes cogen la pesa y acercan el antebrazo al brazo. Pero cuando quieren ejercitar el tríceps, que es el de atrás, ustedes lo mueven hacia atrás. Separan este segmento de este segmento. Los alejan lo más que pueden. Lo que pasa es que hay unas estructuras que lo limitan el movimiento. Entonces la extensión es alejar un segmento uno del otro, mientras que la flexión busca acercarlos. Entonces, esta estructura, que es el trapecio, tiene su origen acá y sus inserciones acá, y hace movimientos en este sentido. Una hacia acá, otra hacia acá, ¿sí? Y otra hacia acá. Él hace movimientos algo diferentes y son de desplazamiento, ¿sí? Y el trapecio hace movimientos que son de elevación de la escápula, de retracción, que es acercar una escápula con la otra, busca que las dos se junten, y una depresión, de bajarla. Pero simplemente en este sentido el hueso lo que pasa es que se está desplazando, no es que tenga como tal una articulación, simplemente se desplaza. Aquí podemos ver también parte de lo que son los orígenes musculares y hay algunos músculos como este músculo que es el dorsal ancho, muy característico porque ese es el que a uno le duele cuando ha alzado muchas pesas y lleva años o nunca lo ha hecho. ¿Sí han sentido que uno siente un dolor por detrás de la barriga, hacia los lados? ¿Sí lo han sentido alguna vez? Sí, señor. O que bailan mucho y debido a que rotan mucho sienten ese dolor.
Y es porque este músculo tiene varios orígenes. Un origen que es óseo, en la cresta ilíaca. Un origen que es aquí, en el sacro, ¿sí? Y otro origen que es en esta membrana. Entonces tiene un origen en una fascia, se llama la fascia toracolumbar. Entonces es para que conozcan que los músculos no todos tienen un origen exclusivamente óseo. Hay algunos que tienen origen en otro tipo de estructuras como lo que son las fascias, ¿sí? Tendinosas. Perdón, esta es una fascia membranosa, perdón. Esto es una fascia membranosa. Ya internamente sí está una tendinosa y una muscular. Pero en este caso, esta se llama la fascia toracolumbar. Y fascia se escribe así, fascia. Fascia. Y se llama toracolumbar porque abarca la zona torácica, mírenla aquí cómo sube, y la zona lumbar. Entonces se le llama fascia toracolumbar. Y este dorsal ancho, también para que conozcan, hay músculos que tienen múltiples inserciones. Espera que me están escribiendo acá. No, pero ahorita estoy en clase, Natalia. Natalia. Ahorita. Entonces, este señor tiene una inserción aquí en la escápula y tiene otra inserción en aquí en el húmero. Entonces, también para que conozcan que no solo los músculos pueden tener una inserción, sino pueden tener múltiples inserciones. Y al tener múltiples inserciones pueden generar diferentes tipos de movimiento. Si la inserción es aquí, como la fuerza se aplica en este sentido y en relación a la escápula, la está deprimiendo, la lleva hacia abajo, ¿no? Y como se va hacia aquí, hacia la parte interna del brazo, a este nivel, lo rota. Entonces, para que vayan comprendiendo de que hay músculos que tienen orígenes óseos, orígenes a nivel de fascias, ¿sí? Y que tienen múltiples inserciones. Y que dependiendo del punto de inserción van a generar diferentes tipos de movimiento. ¿Listo? Entonces hay algo que también se hace mucho en clínica, que es el examen exoscópico. Y aquí ustedes ven un deportista en el cual se denota fácilmente el músculo trapecio, ¿sí? Y uno puede estudiar. Cuando yo voy en la universidad, nosotros estudiábamos rayándonos pues la espalda, las piernas para conocer los músculos, ¿sí? Aquí uno tiene otros músculos por acá. Miren aquí el dorsal ancho, si lo ven acá. Entonces hay musculatura que se puede reconocer muy fácilmente. Esta la podemos ver. Estos dos musculitos muy fácilmente, no importa si somos anchitos de masa corporal o si somos delgados, se pueden ver, ¿sí? Pero en este señor se pueden resaltar muy fácilmente y un análisis de exoscopia o exploración a nivel de la piel permitiría diferenciar muy fácilmente los músculos. Aquí tenemos lo que es la cintura pélvica nuevamente. Aquí atrás lo que es el isquion. Vamos a ver que también hay ligamentos, aquí también hay ligamentos. ¿Este hueso cómo se llama? Ya se los había dicho. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Alguien sabe? ¿Quién me dice? Fémur. Espera, ¿cómo? Fémur. El fémur, exacto. Recuerden que el fémur es el hueso más grande del cuerpo humano. Es el hueso más grande y de sostenimiento también de la bipedestación, de la posición en dos pies, ¿sí? Características especiales que también tienen los huesos es algo que llamamos accidentes. Vimos algunos que no les mencioné el nombre, pero esto, por ejemplo, y esto, por ejemplo, a esto le conocen como accidentes óseos. No es que sea accidente porque se haya accidentado el hueso, simplemente es que son prolongaciones del hueso. Y vamos a ver cómo a nivel del húmero hay tubérculos, que aquí vimos ahorita, mírenlos acá, este. Y aquí este.
Hay también tuberosidades como esta que resalta acá un poquito, se ve como una montañita, si uno lo ve aquí, se ve una montañita. Estos que sí los vimos muy bien, ¿sí? Este que es el coracoides, el acromión, pero todos ellos son accidentes óseos, son simplemente prolongaciones de los huesos. Las espinas de las vértebras, que vimos ahorita por acá, miren, las transversas son accidentes también. Las que están, las apófisis espinosas también son accidentes. Pero es para que entiendan que el concepto de accidente no significa que es que yo me fracturé el hueso y se formó. Simplemente es porque son prolongaciones del hueso, ¿sí? Es normal tenerlas. Y se necesitan tener porque suelen ser el origen o inserción de ciertos músculos y generan estabilidad a nivel del movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea áspera. A esto le llama la línea áspera. Y algo especial de lo que es el húmero. Ah, bueno, aquí esta forma. ¿Qué tipo de articulación es? Se la había dicho ahorita. Primero, ¿cómo se llama la articulación de acá? Silla de montar, ¿no? No, esta es esferoidea. Igual que la que tenemos a nivel de lo que es el húmero. Aquí el húmero, ¿sí la ves que es igual? Esta es esferoidea. Te permite mover en múltiples planos. Mira, a esta porción se le llama el glenoides, para que lo conozcan. Glenoides. Y este es el cuello anatómico del húmero. Igual que acá. Aquí lo vemos. Este es el cuello anatómico, pero ya del fémur. Y donde se mete se llama el acetábulo. Acuérdense, este lugar se llama acetábulo con C. Acetábulo. Pero este tipo de articulación es esferoidea. Permite mover en diferentes planos. Ya abajo tenemos estas estructuras. Cóndilos. ¿Sí los han escuchado los cóndilos que están articulando los meniscos? Aquí estaría, donde estarían los meniscos. Son unas estructuras fibrocartilaginosas que son los que se rompen con la edad. Y estos serían los cóndilos del fémur. Los cóndilos del fémur. Aquí tendríamos la tibia, que es la que articula con el fémur. La fíbula tampoco articula. Una pierna se parece mucho a un brazo. Si ustedes recuerdan, a nivel del brazo solo se articula la ulna. Y a este nivel solo se articula la tibia, el hueso que está hacia adentro del cuerpo. Mientras que el lateral no articula, para que se acuerden de eso. Los huesos laterales distales de los segmentos del esqueleto apendicular no articulan con su segmento proximal. ¿Sí? Cuando yo digo proximal es lo siguiente, chicos. Este punto en relación a esto es proximal y esto es distal. Si yo relaciono este punto con este otro punto, pues esto va a ser proximal y esto va a ser distal. Pero si mi punto de relación es este, aquí donde yo dije que era distal, y esto será proximal y esto será distal. Simplemente es un punto de referencia. Cuando uno habla de eso, uno siempre dice que lo más proximal en el cuerpo humano es la línea axial. Entonces, es el punto de inicio de referencia y uno va avanzando y va avanzando y va avanzando. ¿Listo? Aquí pues podemos ver parte de la musculatura del miembro inferior, el glúteo mayor, el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Vemos cómo hay músculos que tienen tendones larguísimos. Esto es un tendón. Es una fascia y es un tendón, son las dos cosas, ¿sí? Y cómo va a llegar a nivel de lo que es la tibia luego más abajo. Aquí lo que es el cuádriceps femoral, etcétera. Lo veremos en el apartado de osteomuscular. Y también el gran drenaje venoso que tienen estos segmentos. Esta vena es la vena más superficial que tenemos en el miembro inferior.
Y esta vena la conocen muchos porque a muchos, a los abuelitos se la han quitado. ¿Se han visto que los abuelos se le forman aquí como trombos? ¿Se le forman varices? ¿Sí las han visto, chicos? O que a su mamá o Sí, a uno. Entonces, como son tan superficiales y cuando se forman placas de aterotoma chiquitas en él, esto se va bloqueando. Y precisamente esas varices son por esta vena safena, ¿sí? Se llama vena safena magna. Viene por la cara medial. Mientras que por la cara lateral, pues no se está viendo por aquí, hay una vena safena que se llama la parva o vena safena menor. Parva es menor, eso es latín. Parva y magna. Magna es mayor y parva es menor. ¿Sí? Y vamos a ver cómo luego van a confluir a nivel de venas que luego vamos a ver, que esta es la vena femoral. Pero es para que vayan conociendo que el miembro inferior tiene una rica irrigación y un rico drenaje, que las venas drenan y que las arterias irrigan. Aquí a este nivel pues podemos ver la fascia abdominal, que es lo que se está viendo. Una fascia externa y una fascia interna. Aquí ven la fascia externa. Cómo se pega externamente a la parte, aquí ya la retiraron, a la parte más inferior de las costillas. ¿Qué costilla sería? ¿Quién me dice? ¿Qué número de costilla? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Qué costilla creen que es? Esta es la 10, ¿oyeron? Esta es la 10. La 10 termina aquí en la apófisis sifoides. La 11 y la 12 unen sus cartílagos a la 10. Perdón, perdón, esta es disculpen, esto no es la 10. Esta es la 9. Son 10, espérame un segundo, 10, 9, 8. Esta es la 8, perdón, esta es la 8. Es que recuerden, la 11 y la 12 están flotando, ya no tienen cartílago. Las últimas dos se unen con la tercera viniendo hacia atrás. Y la tercera hacia atrás es la 8. Entonces la 8 es la que llega acá. Tranquilos que tampoco tan profundo no les vamos a preguntar, simplemente es para que vayan relacionando. Y yo también me pierdo un poquito porque yo estoy acostumbrado más a manejar cadáveres que imágenes. Entonces uno también se pierde. Ténganme paciencia, chicos. Pero aquí, entonces ustedes pueden ver cómo llegan dos costillas. Aquí se ve, ¿sí? Aquí se ven las dos mejor. Y luego cómo confluyen con la 8. La 11 y la 12, pues recuerden que están flotando y están hacia atrás. Estarían hacia atrás. Aquí simplemente es para ver cómo lo que es la cavidad abdominal está rebordeada por fascias de alto calibre para mantener la presión intraabdominal. Aparte de estructuras musculares que son transversas, ¿sí? Como el músculo transverso del abdomen y los músculos oblicuos, que es este, para así generar lo que es tensión de la cavidad abdominal. Si no hubiera tensión aquí, pues nuestro abdomen haría prolapsis, o sea, se vendría hacia adelante, cuando tiene un obuche, ¿sí? Que sale hacia adelante el estómago. Parte de estas fascias ya se empiezan a elongar, o que ya hay mucha grasita por debajo y lo elonga también de manera fácil. ¿Sí? Aquí podemos ver otro tipo de huesos que se subclasifican de los huesos planos. La cavidad craneana, hasta cierta etapa de la vida, es cartilaginosa. Han escuchado que los bebés, o les han dicho que los bebés respiran por la cabeza, ¿cierto? ¿Sí han escuchado eso? ¿Han escuchado alguna vez eso o no? Que por eso les colocan el gorrito a los bebés. Sí, Pero no es que respiren, lo que pasa es que aquí es muy membranoso, ¿sí? Se forman unas fontanelas. Una fontanela hacia adelante que se llama Brennan y una hacia atrás que se llama asteroidea. ¿Sí? Perdón, la asteroidea es hacia el lateral. Aquí es lambda. 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 Y hacia adelante Bregman. ¿Por qué los bebés lo tienen
las tienen desarrolladas hasta, si no estoy mal, hasta el 12º mes después de la gestación. Porque como uno en ellos los sacude constantemente, uno los arrulla, ¿sí? Ellos, el cerebro es muy delicado. Y al ser cartilaginoso permite que tenga elasticidad la cavidad craneana y que el cerebro no se lastime con estos movimientos. Entonces tengan mucho cuidado con los bebés, porque después de cierta edad esto ya se ha calcificado. Entonces al calcificarse se forman estas suturas, se forman esas suturas, ¿sí? Se cierran y forman huesos tipo sutura, como los que tenemos en el cráneo. Entonces este es el hueso frontal. Este es el hueso, ¿qué? ¿Alguien sabe? Parietal. Y este que tenemos acá es el hueso occipital. Solo el único que no se ve es el temporal. El temporal, como el lateral, pues no lo podemos ver en esta cara, ¿sí? Y aquí pueden ver, pues, cómo es ese proceso en el cual, pues, la sutura también era cartílago. ¿Cómo se llama esa parte cartilaginosa que yo les había mencionado? Esto suele estar más abajito, suele estar por acá. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Ya sabemos que esto se llama epífisis. ¿Esto cómo se llama? Diáfisis. Metáfisis, exacto, meta. Se llama meta precisamente porque la palabra meta a nivel biológico quiere decir en proceso de crecimiento. Ustedes han visto por ejemplo, en el crecimiento celular, metafase, ¿sí o no? ¿Sí? La palabra meta quiere decir crecimiento. Entonces, así no se les va a olvidar que la metafase de la mitosis. Entonces, aquí, metáfisis. Metáfisis por hueso, ¿no? Vamos a tener algunos huesos especiales como los dientes. Los dientes son 32, pero realmente nosotros no nacemos con 32 dientes, nacemos con 52 dientes. 20 dientes que se superponen y 32 que están debajo. Esos que se superponen son los que nosotros conocemos de leche, ¿no? Que son 20. Mientras que los permanentes son 32. Pero nosotros nacemos con esos dientes en total. Son especiales porque como tal no es que estén articulando, simplemente se encuentran suspendidos por un ligamento periodontal, ¿sí? Y a diferencia de otros huesos, el centro de ellos sí es nervioso. Los huesos no tienen nervios por dentro, no sé si sabían eso. Los huesos no tienen dentros por dentro. Imaginen uno tener un nervio por dentro. Cuando tuvieron una fractura sería terriblemente doloroso. En cambio, ellos sí tienen nervios por dentro. Y eso es lo que lo hace tan doloroso cuando uno les trae un diente permanente. Aquí a este nivel vamos a ver cómo algunos huesos, como lo que es la tibia y la fíbula, y en este caso la ulna y el radio, tienen unas membranas que les dan sostén. ¿Sí? Son membranas interóseas. Unen entre huesos, por eso se llaman interóseas. Unen un hueso con el otro, para que cuando ellos giran vuelvan a su forma. Son como ligas que le van a permitir volver a su forma. Otro tipo de estructuras fibrocartilaginosas, los discos intervertebrales que van a estar entre las diferentes vértebras. ¿Dónde no encontramos? Ya no encontramos es a nivel sacro y coccigio, si es uno hombre. Si es mujer, recuerden, las mujeres aún es cartilaginoso esta zona. En los hombres no lo es. ¿Quién lo calcifica? Recuerden, la testosterona calcifica esto. Por eso las mujeres sufren mucho después de la menopausia. Empiezan a calcificarse la columna, empiezan a tener problemas lumbares, porque la menopausia hace que los niveles de testosterona de las mujeres aumenten considerablemente. Algunas tienen que usar hormonas, ¿sí? Como no está la hormona femenina, actúa la masculina. A algunas les sale bigote, empiezan a aumentar la masa corporal, o sea, empieza a aumentar la obesidad, pero es porque la menopausia altera la parte hormonal. En este caso, la menopausia también es un indicativo de que usted ya no puede tener más hijos. Calcifiquemos esto y dejémoslo quieto. ¿Sí?
Aquí pueden ver la membrana interósea. Y este ligamento que ven aquí es el ligamento radiocubital. Es un ligamento que se une conjunto con el bíceps braquial para hacer procesos de supinación y pronación. Y aquí podemos ver ejemplos de tipos de articulaciones. Por ejemplo, la articulación que está a nivel de la articulación atlantoaxial, la que está entre el atlas y el axis. ¿Alguien conoce qué es el atlas y el axis? ¿Sí lo han escuchado, chicos? ¿Han escuchado qué es el atlas y axis? ¿O no? ¿O les digo qué es? No, señor. Entonces, el atlas y el axis, vamos a ver si está por acá. Hacia acá la presentación acá. Mírenlo acá. La primera y segunda articulación de... De la zona cervical. Son los dos huesos más irregulares de los huesos cervicales. Bueno, no se le llama irregulares, se le llaman poco comunes. Se le llama así para que no se confundan con irregulares, ¿sí? Son poco comunes. El atlas no tiene cuerpo vertebral. Mientras que el axis sí lo tiene, aquí lo tiene, pero tiene un diente que se llama el proceso odontoide, ¿sí? Entonces, esta articulación hace procesos de desplazamiento lateral y también de rotación. Entonces, es el que nos permite rotar la cabeza, ¿sí? Esa es la articulación en forma de pivote. Ustedes saben que un pivote es algo que gira, ¿sí? En un mismo eje. La articulación que está acá arriba se llama atlanto-occipital y es de tipo semilunar, ¿oyeron? Aquí no se las está mencionando en el dibujito, pero acuérdense que esta que va hacia el cráneo es de tipo semilunar, ¿sí? O condilia, llámenla mejor condilia, porque precisamente se articula con los cóndilos del hueso occipital. ¿Listo? La articulación que hablamos ahorita se llama troclear o en bisagra. Aquí la llaman en bisagra, llámela en bisagra. ¿Sí? La articulación que hay a nivel del pulgar en silla de montar. Señor. Perdón, Señor. ¿también podría considerar una articulación condilia la de la rodilla? También. La de la rodilla también es condilia. A pesar de ser en bisagra, debido a que tiene cóndilos articulando, es también condilia. Miren la esférica que yo les había mencionado, ¿se acuerdan? La del acetábulo con el fémur. Esférica o esferoidea. A nivel de la articulación de la muñeca, elipsoidea. ¿Por qué elipsoidea? Porque cuando nosotros vemos allá hay un huesecillo que se llama el hueso semilunar. Y el hueso semilunar no es totalmente redondo, sino es en forma de semiluna. ¿Sí? Entonces tiene una forma más elipsoidea. Y hay articulaciones que son deslizantes, ¿como cuáles? Las que están a nivel lumbar, por ejemplo, los segmentos lumbares pueden desplazarse también hacia los lados entre uno y otro, no es rotación, es simplemente desplazamiento lateral, ¿sí? Y las que están entre los carpos y los tarsos, ¿oyeron? Este es entre tarsos y carpos. Tarsos y carpos. Profe, una pregunta. Señora. ¿La deslizante es la misma plana? Sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos aquí también una plana, ¿no? Si recuerdan, ¿sí? Se desliza simplemente el acromion con la clavícula. Hay varias zonas donde hay ese tipo de articulación. Entonces es la misma plana, exactamente. Si ustedes han escuchado los carpos tienen movimientos de articulación plana, ¿sí? Y la de silla montar, la clasifican mejor aquí, es porque hacen relaciones en relación al pulgar. La articulación que tiene el pulgar con el trapecio. Entonces, el pulgar hace un movimiento parecido a la circunducción, como hacen esta articulación. Recuerden que el movimiento que hacen las esferoideas es de circunducción, ¿no? Pero él hace en un plano más limitado, ¿sí?
Si ustedes ven su pulgar, pues tiene un límite, ¿no? En cambio, no, cuando gira el hombro, pues gira mucho más. Entonces es un poco más limitado. ¿Listo? Llámenlo así como los tienen en este texto. Recuerden que el profe Vladimir, como les indicó, se les va a preguntar en relación a las diapositivas. ¿Sí? Yo simplemente les muestro algunas cositas adicionales. Aquí pueden ver nuevamente, esta articulación es de tipo plano también. Se llama articulación acromioclavicular. Aquí no hay articulación, simplemente son ligamentos que están uniendo segmentos óseos, ¿sí? No son tendones, recuerden, los tendones son los donde terminan los músculos, como esto sí es un tendón. Este es el tendón de la cabeza, este debe ser el pectoral mayor. Este es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y aquí vemos la fosa intertubercular, es una fosita por donde pasa el tendón bicipital. Esto ya lo hemos visto, vemos como la parte más distal está conformada por médula ósea roja, porque a ese nivel encontramos hueso de tipo esponjoso, ¿sí? Que tiene forma de cavernas. Y miren que esto es un hueso plano. Si ven, aquí está cortada la escápula, y la escápula yo les había dicho que es un hueso plano. Y uno puede ver esa forma de cavernas que tiene la parte distal de los huesos largos, precisamente porque los huesos largos son muy ricos en médula ósea. Cuando a uno le hacen un trasplante de médula ósea, ¿ustedes nunca se han preguntado dónde se la meten? ¿Nunca se han preguntado? Donde se la meten es en la cresta ilíaca. Como es la más fácil de hacer a nivel de cirugía, en la escápula es muy difícil porque hay muchos músculos. En cambio, aquí a nivel de la cintura pélvica es un poquito atrás, es más fácil de abrir y se introduce la médula ósea. Donde mismo se toma la biopsia, ahí también se puede llegar a meter. Pero como hay que hacer un proceso de reconstrucción grande, pues es mejor tomar esta área a diferencia de la escápula o el cráneo, o etcétera. Nuevamente, las articulaciones. ¿Por qué se le llaman sinoviales a una articulación? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Hay articulaciones que son fibrosas y hay otras que son sinoviales. ¿Cuál es la diferencia entre una fibrosa y una sinovial? Aquí, miren, les muestran sinovial. Esta. ¿Lo ven? Esto tiene una bursa que está produciendo líquido sinovial hacia adentro. Miren, aquí es este espacio, este es el espacio del líquido sinovial. Y se llama articulaciones sinoviales porque tienen un índice de lubricación alto, o sea, el rozamiento es muy escaso. Tienen líquido sinovial, por eso se llaman sinoviales. Y en cambio hay fibrosas como esta de acá, esta sí es fibrosa, porque ahí ustedes no van a ver líquido sinovial. Las articulaciones planas son pobres en líquido sinovial. En cambio, las que son así en silla de montar, esferoideas, ¿sí?, son más ricas en líquido sinovial debido a que necesitan generar movimiento. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí?, no, casi no hay, pero la de acá sí tiene. Acá sí tiene bastante. La de acá, ¿no? Las condilias también son sinoviales. Uno ve aquí el cartílago. Y la que está entre cada una de las vértebras, porque ahí tenemos un cartílago articular, que es un anillo fibroso con líquido sinovial en el centro. El anillo, cuando tiene el cartílago, tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Y en el núcleo pulposo se está produciendo líquido sinovial, ¿sí? Entre vértebra y vértebra tiene un disco intervertebral, que es el que forma la hernia discal. Eso luego lo veremos también. Aquí nuevamente el espacio sinovial, ¿sí?, donde va a estar circulando el líquido. Y aquí también está la articulación de la mandíbula, la famosa articulación temporomandibular, la llaman ATM. Porque son lugares que todo el tiempo se están moviendo, como ahorita yo hablando, ¿sí? Imagínense que eso no tuviera líquido sinovial, hace rato se me hubiera paralizado la mandíbula. Ahora, esto era lo que yo les estaba diciendo en relación al movimiento. Hablemos de movimientos. ¿Qué hora es? Ya que dicen acá el tiempo. Ah, sí, ya queda poquitico. Cuando ustedes alejan un segmento, como ven acá, miren que el señor se va hacia atrás, están alejando el abdomen de la línea media del cuerpo o de los pies. Por lo tanto, eso es un movimiento de extensión. Esta es la extensión del dorso en este sentido.
Mientras que cuando ustedes lo hacen en el sentido contrario, buscando acercar un segmento con el otro, es un movimiento de flexión. En este caso, ¿sí? Sería la flexión del abdomen. Existe algo también que es la flexión lateral. Cuando ustedes buscan esto, los gorditos que uno tiene acá, tratar de bajarlos y uno empieza a hacer esos movimientos de lado y lado, ¿sí? Entonces, ese sería la flexión lateral. ¿Quién me llama? No, ahorita no estoy ocupado. Mientras que hay un movimiento que es el de rotación. Simplemente ustedes mueven lateralizadamente, ¿sí? Pero en un mismo eje. Como cuando rotan la cintura o como cuando rotan la cabeza. También hay movimientos que se llaman de aducción y abducción. Vamos a ver si aquí están. No, y quiero enseñárselos. Mírenlo acá. Estos son los brazos. Porfa, apréndanse todos estos movimientos que es como se pregunta. Cuando usted aleja un segmento del cuerpo y lo lleva hacia afuera, usted abre. Entonces, eso es abducción, ABD, cuando lo abre. Pero cuando lo adhiere, adherir, es la aducción. Entonces, estos movimientos tienen que ver en relación al plano medio del cuerpo. Si yo lo alejo, si yo lo acerco o si yo lo alejo. Si lo alejo, la abducción. Si yo lo acerco, la aducción. Uno ABD y otro la ADD, ¿sí? Aquí nuevamente el que vimos. Vamos a ver que la flexión a nivel de los miembros superior e inferior uno le parece que es rara, porque uno flexiona las piernas es hacia atrás y los brazos hacia adelante, pero eso es lógico, porque es que yo necesito para moverme llevar las piernas es hacia atrás, no hacia adelante. Imagínense uno haciendo flexión hacia adelante, caminaría hacia el revés. Mientras que uno para mantener la estabilidad, pues uno empieza a mover los brazos hacia adelante, hacia atrás, contradiciendo al movimiento que hacen las piernas. Lo vemos en la cabeza, lo vemos en los pies, solo que en los pies tenemos una parte que se llama, la parte superior del pie se llama dorso, mientras que la parte inferior se llama planta. Si la parte superior es la que se acerca hacia el segmento corporal, en este sentido, se le llama dorsiflexión, ¿sí? Si el segmento que se acerca hacia el segmento corporal es la planta, se le llama plantiflexión, ¿sí? Mientras que estos dos movimientos que son de eversión e inversión, la eversión es, ustedes saben que uno tiene un arco en el pie hacia adentro. Cuando ustedes abren ese arco hacia adentro, es invertir. Mientras que cuando ustedes se oponen a ese movimiento tratando de que el arco se vaya hacia adentro y hacia afuera, es la eversión. A medida que vamos viendo, vamos a ver cuáles son los músculos evertores y cuáles son los músculos invertores. Y pues a nivel de la región de la mano, pues tenemos la capacidad de hacer oposición. La oposición lo hace tanto el dedo meñique como el dedo pulgar, son los que tienen capacidad de oposición. Otro término es el que hace la mandíbula cuando la saca uno hacia adelante, que es protruir, mientras que llevarla hacia atrás es retraer. Recuerden, retraer es hacia atrás, protruir es hacia adelante. Y ya pues uno tiene que cuando cae la mandíbula, sí se deprime, y cuando uno pues la lleva hacia arriba, se eleva. Listo, chicos, ¿dudas para terminar? Sí, profe, una pregunta. Dime. Bueno, para empezar a leer, ¿qué Sí, nos señor. recomendaría? ¿Por qué empezar y con qué libro? Pues normalmente todos los que suelen referencian la anatomía de Moore. Por ejemplo, estas imágenes son sacadas de Netter. Les aconsejo dos cosas. Tengan la Netter y tengan la Moore. ¿Por qué? En dibujitos, el que mejor tiene la Netter, como estos, ¿sí? Son muy detallados, bien explicados. El otro que tiene buenos dibujos es la Sobota. Pero la Sobota no te señala. Te muestra, pero no te señala. Te dice a ti mismo que busques cuál es, ¿sí? Hay una Sobota que creo que sí lo hace. Entonces, está la anatomía de Netter.
Ese es texto, Atlas de Nether. Está la anatomía de Moore. Ese, a diferencia de la de Nether, da conceptos, o sea, te va haciendo una descripción. Entonces te dice, el músculo subescapular, que es el que está acá, circula de manera horizontal hasta el tubérculo tal, ¿sí? Te hace una descripción. Entonces, si tú tienes la Nether y tienes la Moore, vas entendiendo porque lo que pasa con la Moore es que tiene dibujos de la Nether y tiene otros dibujos de otras anatomías muy feos. Entonces, está muy bien descrito, pero está muy mal dibujado. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Profe, y Señor. bueno, como estamos viendo varios temas, miembro superior, inferior, y mañana vamos a ver un poco de anatomía del corazón, Pues ¿por qué no deberíamos empezar a leer? esto es introducción, chicos. Por ahora busquen reviews. ¿Qué son reviews? Ustedes buscan en internet, colocan review de sistema óseo y te hace un resumen de lo que es sistema óseo. Cuando ya abarquemos por segmentos, ahí sí la cosa pues se pone un poco más pesada y ahí sí uno empieza a empezar a ver ese tipo de estructuras. Si quieren, para empezar de esto y empezar a entender, la sobota es un poco más corta. La sobota explica más corto, ¿sí? Digamos, ahorita están viendo introducción. Entonces cojan la sobota para empezar a ver introducción, ¿sí? Sí, profe, pero ¿por qué? ¿Por miembro superior o inferior? No, te empieza a hablar todo de óseo y de muscular en general. Estamos viendo ahorita generalidades. Cuando ya vayamos a profundizar, que decimos vamos a ver miembro superior, ya te metes con la Moore y con la Nether, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Es para que no se llenen, no se pongan a leer tanto todavía. O sea, sí, vayan leyendo, pero es para que les quede tiempo, porque luego se quedan sin tiempo a la hora de leer muchos libros, ¿sí? Vayan haciendo sus resúmenes. ¿Qué tiene de bueno la Moore? Que te saca cuadros de explicación y te resume con eso un montonón. Si revisan la Moore, descárguenla. Eso es para descargar. No es que yo esté patrocinando la piratería, pero es que son caros los libros ahorita, ¿sí? Entonces, búsquenla ahí en internet. Eso está creo que está la 8ª edición para descargar. Y ahí ustedes ven los cuadritos que están al final de cada capítulo y les hacen resumen de todo, ¿sí? Pero entonces tengan en cuenta, si no están satisfechos con un libro, siempre busquen otro, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda tienen? No, profe, todo muy claro, gracias. Entonces, miren, yo ahorita hice un video les voy a dar aquí mi correo de la UNAD, solo porfa, entonces escríbame solo el correo. Escríbame solo una persona para yo mandarle el link. Ahí se los acabo de compartir. Solo una persona, porfa. Digamos María Isabela, que la veo aquí de primera, ¿sí? Me escribe María Isabela y me dice, profe, por favor, puede compartirnos el video de la clase de hoy y yo se los comparto. Yo lo subo a YouTube y les mando el link, ¿vale? Listo, Sí. profe. Entonces, María Isabela, cuando puedas me escribas para yo tener el correo y yo reenviártelo y tú te lo reenvías a los compañeros que están ahorita acá, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? O solo colocan el link y dicen, bueno, los estudiantes que estuvimos con el profesor Oscar, este es el link y así, como les parezca más fácil. ¿Listo? Bueno, chicos, ya son las 6, ya estoy cansado de hablar. ¿Alguna otra duda para terminar o no? De los temas que vimos. Ahí se termina la presentación. Revisen las diapositivas. Creo que el profe Blay ya se las subió al... ¿Ustedes usan Canvas o qué usan? ¿Qué Tema. medio está? Tema, ok. Entonces en tema creo que él ya se la sube, él siempre sube esto primero. Entonces, listo chicos, que tengan un buen día, que estudien mucho, no se descuiden. Nos vemos creo que mañana. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Profe, Bueno. gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Bueno, chao. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Buena tarde, noche. Este man siempre espera de última, ¿no? ¿Cómo? Pues siempre espera de última. Es que no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Es que estaba parando la grabación. Ajá, claro, sí. En serio, lo bien, ya la paré, entonces ya me puedo ir. ¿Explica mejor este tema?